Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hemos confrontado problemas esta noche con la internet, por eso se congeló la transmisión. Hemos tenido que eliminar la transmisión de YouTube porque no tenemos suficiente internet para subir y transmitir en ambos lados. Y decidí entonces pues bajar la resolución al programa y eliminar la plataforma de YouTube por esta noche hasta que se arregle el problema que tenemos con la internet. Bendito sea el Señor. Le estaba informando a mi amado hermano que hoy continuamos con el tema que llevamos en curso, en proceso, la unidad de la iglesia. Alabado sea el Señor. Y le exhortaba para que se lo envíen a sus contactos, sus familiares, sus amigos, porque de esta manera podemos seguir llevando el mensaje de salvación a tantas vidas que se pierden. Alabado sea el Señor. Por eso es importante, cuando termine el programa, compártalo. No le exhortamos para compartir el programa para recibir dinero de esta plataforma, como lo hacen muchos. Algunos pues hacen sus tutoriales y eso está perfecto, pero cuando usted utiliza el evangelio como muchos lo están usando para recibir dinero a cambio de las transmisiones, ahí es donde está el problema. Nosotros no utilizamos esta plataforma para recibir dinero del contenido que subimos. Contenido que subimos, nosotros invertimos para que la palabra corra y sea glorificada. Otros lo hacen. Alabado sea el Señor. Su objetivo no es, escuche bien, su objetivo no es llevar el mensaje de salvación. Su objetivo es hacer dinero con el evangelio. En eso han caído muchos. Alabado sea el Señor. Y muchos cantantes, la mayoría de ellos, el objetivo es ganar dinero. No es ni alabar a Dios, ni adorar a Dios, sino el objetivo es ganar dinero. Tienen sus contratos, se pasan viajando el mundo entero, igual que los artistas. No se congregan tampoco, porque si están viajando no se van a congregar. Alabado sea el Señor. Y el objetivo es ganar dinero. Si su objetivo es ganar dinero, usted no va a alabar a Dios, ni va a cantar para Dios, y mucho menos predicar un mensaje. Y si usted utiliza estas plataformas, oiga bien, predicando el evangelio o enseñando el evangelio, mi amado hermano, si usted lo utiliza para ganar dinero, oiga bien, a la verdad que está en grave problema. Porque su objetivo no es que las almas se salven, las vidas se salven. Su objetivo no es que la iglesia se edifique. Su objetivo es hacerse rico. Tanto mi esposa como yo, y también el hermano Leonardo Benítez, que está esta noche en el programa, está conectado del programa, tampoco recibe dinero, ni su objetivo es ganar dinero de los cultos que transmite los domingos a la 1 de la tarde. Todos nosotros invertimos para que la palabra corra y sea glorificada, porque nuestro objetivo es que las vidas se salven, la iglesia se edifique y que sea Dios el que se lleve la gloria. Alabado sea el Señor. En esta noche continuamos con el estudio de la unidad de la iglesia, parte 2. Y vamos a leer las escrituras en esta noche. Y antes de leer las escrituras, quiero recordarles que cuando termine este estudio vamos a hablar de las primicias. Ya anteriormente le había hablado sobre eso. Ha pasado un poquito de tiempo, pero ya es el momento. Vamos a traer no un estudio abarcador, porque habría que incluir las 7 fiestas de Israel y otras cosas más. Pero vamos a hablar del estudio de las primicias, la parte más importante que nos interesa a nosotros conocer. Bendito sea el Señor. Las primicias, si están vigentes en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar sobre todo eso. Tan pronto terminemos este estudio que llevamos en proceso, en curso. 1 Corintios capítulo 1, verso 1 al 10, dice la palabra: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes.
Recuérdese que la palabra apóstol viene de la palabra griega apóstolos. Oiga bien, o apostelo. Y lo único que significa es un mensajero, un enviado, nada más. No es un sistema de gobierno como el que han implantado los falsos apóstoles y profetas modernos. Ellos tienen un sistema de gobierno sobre la iglesia. Bendito sea el Señor. Y ellos no responden a Dios. Dice por la voluntad de Dios. Ninguno de ellos responde a Dios. Responde al apóstol mayor que fue el que los ungió y al cual le tienen que enviar dinero. Escuche bien, ese es el problema de toda esta gente que muchos desconocen. Ellos están bajo la cobertura de otro apóstol mayor que los hizo apóstoles a ellos. Y ese apóstol mayor no está bajo la cobertura de Dios. Bendito sea el Señor. Pero eso cuesta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y fíjese cómo les llama, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Y aquí encontramos que Pablo les llama santificados, separados. Nosotros hemos sido santificados, separados del mundo para servir a Dios como instrumento de justicia. No como instrumento de iniquidad, como predicaba el pastor Leonardo Benítez en el culto de ayer. Oiga bien, separado para servir a Dios como instrumento de justicia. La justicia quiere decir para hacer lo bueno. Alabado sea el Señor. Llamado a ser santos. Nosotros somos santos. Escuche bien. Pero la palabra santo no significa perfectos. Ahí es donde muchos predicadores que dicen, no, yo no soy un santo. Nosotros somos los santos de Dios. Pero la palabra santo no nos pone en una categoría de perfectos. Somos imperfectos, somos seres humanos. Pero fuimos llamados a ser santos. Los separados para Dios. Somos imperfectos, separados para Dios del mundo. Para servir a Dios como instrumento de justicia. Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante esto, porque la iglesia de los Corintios era una iglesia donde se manifestaban los dones. Escuché bien, los dones. Y no solamente los 9 dones que conocemos, había otros dones más. Sin embargo, encontramos en esta epístola, alabado sea el Señor, que uno de los temas que está tratando aquí Pablo es las divisiones que habían dentro de la iglesia. Una iglesia de dones. Y les dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios y doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. No está hablando de riqueza de dinero. En el contexto mismo del texto dice, en toda palabra y toda ciencia. Los magos de hoy, avarientos de riqueza, codiciosos de riqueza y de poder, sacan ese texto bíblico, inmediatamente dice, porque todos fuimos enriquecidos en Él, y inmediatamente ponen la prosperidad y la riqueza, que Dios nos llamó a ser reyes, sacerdotes, a vivir como reyes, con mansiones, con carros lujosos, con mansedumbre, con sirvientes en la casa, con piscina, y a vivir como ricos. Alabado sea el Señor. Así es que viven ellos. Mientras la iglesia se empobrece, ellos se enriquecen. Dice, ¿enriquecidos en qué? En toda palabra, en la palabra. Y en toda ciencia, en el conocimiento de las Escrituras. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. En ningún don. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Oiga bien los problemas que había en los Corintios, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y en este capítulo, el capítulo 12, nos habla de los dones espirituales. Alabado sea el Señor. Dice que hay diversidad de ministerios. Versículo 5. Dice que hay diversidad de dones, pero el mismo espíritu, son por el mismo espíritu. Versículo 4. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Escuche bien, operaciones, ministerios, dones. Pero Dios es el que hace todas las cosas en la iglesia. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oiga bien, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Miren las cosas que había en la iglesia de los Corintios. Alabado sea el Señor. Palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Don de fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros profecía. A otros discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otros interpretación de lengua. Pero dice, pero todas esas cosas las hace uno mismo, el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como quieren los hombres, como Él quiere. Él lo reparte como Él quiere. Y a quien Él quiere. A veces vemos hermanos quejándose porque ven el hermano tal que Dios está manifestando un don a través de él. Y a veces protestamos porque lo conocemos y pensamos que porque lo conocemos y sabemos las debilidades que tiene y inclusive hasta los errores que comete, muchas veces decimos, ¿y por qué Dios le dio esa manifestación a él y no me la da a mí? Como Él quiere. Dice, y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, dones de ayuda, los que administran, un don para administrar, y los que tienen dones de lengua. Alabado sea el Señor. Y hay otros dones más que habla las Escrituras, no vamos a traerlo en esta hora. Todas estas cosas estaban en los Corintios. Sin embargo, Pablo le llama niños espirituales, le llama carnales. Habían dentro de la iglesia divisiones, unos eran de Pablo, otros eran de Pedro, otros eran de Apolo. Alabado sea el Señor, como era aquí en los 80, unos eran de Rasky, otros de Gigi, otros de Torre Ortega y así sucesivamente. Había un montón de divisiones y unos eran del concilio tal y otros del tal y no se unían. Alabado sea el Señor. Las divisiones que existían divisiones en la iglesia de los Corintios. Habían hombres teniendo relaciones sexuales con hombres, lo que hablaba el pastor ayer. Mujeres teniendo relaciones sexuales con mujeres, de lo que hablaba el pastor ayer. Alabado sea el Señor. Habían personas en la iglesia de los Corintios con todos los dones y todo lo que existía. Y fundada por el apóstol Pablo. Habían gente que se sentaban a la mesa a comer la carne que era sacrificada a los ídolos. O sea, era presentada primero a los ídolos para después luego comérsela. Había idolatría. Había un hombre que se acostaba con la mujer de su padre y así sucesivamente. Usted busque las cartas de 1 Corintios y la 2 Corintios. Inclusive estaban los gnósticos metidos dentro de la iglesia. Hemos hablado sobre los gnósticos, los del conocimiento. Eran los griegos que se habían arrepentido, habían entrado en la iglesia. Con el paso de los años comenzaron a traer toda aquella basura de los conocimientos que tenían, de la adoración que tenían a otros dioses para meterla dentro de la iglesia. Hemos hablado de eso. Todas estas cosas. Y Pablo le está hablando aquí a la iglesia de los Corintios en este capítulo. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Y comienza a amonestarle
sobre todas aquellas cosas que estaban sucediendo entre la iglesia, principalmente las divisiones que existían. Pablo comienza también a recordarle que la posición de los corintios era santificado, independientemente de toda la carnalidad que existía, santificado en Cristo Jesús. Y dice, y el llamamiento a ser santos, separados. Oiga bien, la mención de otras iglesias hace que la responsabilidad sea aún mayor. Luego sigue la habitual bendición de apostólica, aunque a veces aparece con ligeras variantes. Y Pablo saluda a la iglesia. Oiga bien, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y por qué Pablo le habla sobre la gracia? Habíamos hablado el lunes pasado que en la teología presenta la gracia como un concepto en el Nuevo Testamento, como un concepto, escuche bien, la teología. Cuando usted va a estudiar teología, le va a enseñar la gracia como un concepto. Se relaciona con la palabra gratis y se refiere al regalo de Dios, pero la definen como favor inmerecido. Por eso la definen como un concepto, favor inmerecido. Y he dicho anteriormente, y lo dije el lunes pasado, que un favor es algo que usted le puede hacer a alguien, quizás se lo merezca, quizás no se lo merece, alabado sea el Señor, y usted lo hace, y muchas veces se hacen favor esperando algo a cambio. Y siempre le he repetido que esa definición es incorrecta porque Dios no le hizo un favor al hombre, a la mujer que estaban perdidas en su pecado para salvarlo. Dios no me hizo un favor a mí ni le hizo un favor a usted. Esa es la forma en que la define la teología como concepto. Cuando nosotros vamos a la palabra gracia, tenemos que ir atrás. Oiga bien, al hebreo. Porque en el griego cambia. Pero en el hebreo aparece la palabra Hanán. Significa ser compasivo. No habla de hacerle un favor a nadie. Ser compasivo. Considerado, favorecer. No hacerle un favor, favorecer. Hacer algo por alguien. Oiga bien, Hanán puede expresar también generosidad. Pero hay que leerlo siempre en su contexto para saber en qué contexto, perdón, en el contexto de que vamos a aplicar el entendimiento correcto en las escrituras. Porque muchas palabras en el hebreo y en el arameo, algunas tienen solamente una definición, pero otras tienen hasta 7 definiciones. De acuerdo al contexto de lo que usted esté leyendo, en el contexto histórico, en el contexto arqueológico, en el contexto que se encuentra en las escrituras, usted tiene que buscar cuál es la definición correcta de esa palabra para poder aplicarla. Alabado sea el Señor. El término se encuentra en el ugarítico antiguo con un significado muy parecido al hebreo bíblico. Sin embargo, en el hebreo moderno, Hanán da mayor énfasis a la acepción más fuerte de perdonar o mostrar compasión o hechos de bondad. Perdonar, mostrar compasión o hechos de bondad. Cuando vamos ahora a la palabra gracia en el griego, hay un cambio enorme. Encontramos la palabra aris con H, que en el griego clásico indica encanto o benevolencia. Oiga bien, encanto o benevolencia no tiene que ver nada con perdonar, no tiene que ver nada con compasión, ni tampoco con hechos de bondad. Bendito sea el Señor. Pero lo aplicaron, mi amado hermano, en el Nuevo Testamento como favor no merecido y lo aplicaron también y aparece como misericordia. Les dije anteriormente que Dios no le hizo un favor al ser humano que estaba perdido, sino que Dios demostró sus hechos de bondad a través de su amor, enviando a Jesucristo su Hijo para morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dios no nos hizo un favor, Dios demostró su amor, Dios demostró su compasión. Alabado sea el Señor.
Y cuando vamos en el Nuevo Testamento se aplica también como misericordia. Pero cuando vamos a la raíz etimológica, encontramos que viene del latín miser, que quiere decir miserable, desdichado, y encontramos la palabra cor, que viene de cordis, que significa corazón. La raíz cordis, en otras palabras, significa acordar, recordar, cordial, cordero, coraje y corazón. Y cuando vamos a la palabra corazón, viene la palabra cordia del griego y significa hombre interior. No significa el órgano que bombea sangre. Ese músculo, como decía el pastor ayer, el músculo que tenemos en el centro del pecho, ese músculo no piensa, no analiza, no tiene sentimiento. Alabado sea el Señor. Jesucristo dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, como predicaba el pastor ayer. Del corazón es del espíritu, de adentro. Está usado en forma figurada para que podamos entender que es de adentro. Alabado sea el Señor. Y esa palabra misericordia, que es la que se tradujo en el Nuevo Testamento, significa miseria en el corazón. ¿Se podía aplicar a los seres humanos? Claro que sí. Éramos miserables, teníamos miseria en nuestro espíritu. Pero no lo podemos aplicar a Dios, porque Dios no es miserable. Dios no tiene miseria en su corazón. Alabado sea el Señor. Tenemos, mi amado hermano, que estudiar la Escritura en su contexto. Y tenemos que aplicarla conforme en su contexto. Y tenemos que aprender el significado correcto. Porque seguimos arrastrando el problema, alabado sea el Señor, de las interpretaciones. Y no enseñamos la palabra correcta. Dios no es un miserable. Alabado sea el Señor. Dios no tiene miseria en el corazón. Eso es aplicable solamente al ser humano. Por lo tanto, Dios no es misericordioso. Dios es bondadoso y compasivo. Y demostró su compasión y sus hechos de bondad en Juan capítulo 3, verso 16. Bendito sea el Señor. Oiga bien. La salvación es por la gracia, por sus hechos de bondad, cuyo precio fue pagado por Jesucristo. Esto hace que sea gratuita. Usted no tiene que pagar nada. Oiga bien, y bondadosa para nosotros. La primera consecuencia de la gracia o la bendición de la gracia es la paz. ¿Por qué? Porque cuando venimos al Señor y lo confesamos a Él como nuestro Señor y Salvador personal, inmediatamente nos reconciliamos con Dios. Éramos enemigos de Dios. Oiga bien, pero ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ahora tenemos la buena relación con Dios, con una conciencia y con los demás, con la conciencia y entre los demás y entre nosotros. Es dada directamente a los corintios, así como a todos los demás, y al mismo autor que se incluye al usar la palabra nuestro. Sobre todo el apóstol, el enviado, el mensajero, no el gobernador de la iglesia, cuida de que el primer lugar sea otorgado a Jesucristo, siempre a Jesucristo, nunca hacia la persona, a quien nombra 4 veces en los versículos. Jesucristo siempre está presente. 1 Corintios capítulo 1, versos 1 al 3. Número 1, Él es quien envía a predicar a Pablo. Él que envía a predicar a la iglesia. Número 2, es quien santifica a los creyentes. Somos limpios por la palabra. Alabado sea el Señor. Eso no quiere decir que seamos perfectos. Podemos cometer errores y podemos pecar. Por eso es que 1 Juan capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. No somos perfectos. Alabado sea el Señor, pero somos llamados a ser santos, los santificados. Oiga bien, Él es el que santifica, el que limpia a los creyentes del pecado. Número 3, Él es el que debe ser invocado, no otro más. Número 4, es quien nos da la gracia y la paz. Y número 5, Él es nuestro Señor. Señor viene de la palabra Kyrios, que quiere decir amo, dueño. En el tiempo que Jesucristo estaba con los apóstoles,
al único que se le podía decir Señor era al César. Si encontraban a alguien diciendo el Señor a otra persona, pagaba con la muerte. Sin embargo, la gente reconocía a Jesucristo como su dueño y su amo, Señor. Por eso le llamaban Señor. La oración de un apóstol, 1 Corintios capítulo 1, verso 4 al 8. Escuche bien. Pablo dijo, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, hasta que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando encontramos la palabra día de nuestro Señor Jesucristo, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Cuando hablamos del día de Jehová, está hablando de su segunda venida, donde viene a juzgar y a darle el pago a aquellos que se negaron a aceptar la verdad, Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pablo siempre empezaba sus oraciones dando gracias a Dios. Cuando pensamos en los corintios, todos sus problemas, nos admiramos de que el apóstol no se dejara llevar por el desánimo. Es un líder. Además deja claro que eso es lo que hace siempre, sin depender de las buenas noticias. Habrían buenas noticias, había malas noticias, pero no se desanimaba. Por el hecho de ser creyentes ellos mismos, ya eran motivo para que Pablo le agradeciera. Y aquí encontramos, alabado sea el Señor, 1 Corintios capítulo 1, verso 4 al 6. Se repite la palabra gracia. Número 1, dice, por la gracia de Dios tenemos salvación. Número 4. Número 2, por la abundancia de esa gracia es que le ha sido dada. Versículo 5. Por el testimonio número 3, que se ha dado de ello. Aparece en el versículo 6. En el versículo 5 insiste en la palabra todo. Las cosas, la palabra y la ciencia. Esa palabra todo en la escritura implica o abarca las cosas, la palabra y la ciencia, o sea, el conocimiento. Quizás pensemos que todo esto le faltaba, pero Pablo sabía agradecer por lo que sí tenían. Dice, en todas las cosas fuiste enriquecido en él. Oiga bien, no en dinero, no en riqueza, no es en alabado sea el Señor. No está hablando de metales preciosos, está hablando de la palabra y el conocimiento de la misma. Alabado sea el Señor. Es posible que nuestra reacción sea pensar que la carta está dirigida a una iglesia rica materialmente, pero no era así. Pero era una iglesia espiritual y materialmente pobre. No era iglesia rica, eran pobres. Pablo les dice, están enriquecidos, que no es lo mismo que ser ricos. Hoy el mensaje es al revés. Alabado sea el Señor, las iglesias de hoy tienen que ser ricas y la gente que está en la iglesia tiene que ser rico y llegar a tener negocios, a hacer riquezas. Y lo único que se habla es de eso. Bendito sea el Señor. Por eso es que han sacado la enseñanza de la palabra. La han echado a un lado. Tienen ahora cultos de entretenimiento y de muchas otras cosas más. Escuche bien. Los corintios no habían recibido una herencia en dinero de sus padres, ni tenían talentos en abundancia por su condición humana. Al menos Pablo se refiere más bien a aquellas cosas en las que Dios ha actuado, transformándolos en una congregación que disfrutaba de riquezas espirituales. Y ser rico no es un pecado ni es malo. Alabado sea el Señor, sino confiar en la riqueza. ¿Dónde está el problema? Alabado sea el Señor. Escuche bien. Notemos que él mismo menciona algunas de ellas que debe considerar más importantes. Número 1, en toda palabra. El mensaje transmitido oralmente. Número 2, toda ciencia. O sea, el conocimiento superior que Dios da. No es la inteligencia humana ni la inteligencia que obtenemos a través del estudio. Es de la sabiduría de Dios, que es superior a la inteligencia. Alabado sea el Señor. Número 3, el testimonio sobre Cristo, que ha sido confirmado.
Y número 4, en todos los dones. Dice, nada os falta. Y el versículo 7, aunque naturalmente el resto de la carta mostrará que ellos no entendían bien ni la esencia ni el uso tampoco de los dones. En resumen, toda la iglesia, por ser parte del plan de Dios, es potencialmente rica espiritualmente. Oiga bien, rica espiritualmente. Alabado sea el Señor. Pone énfasis especial al hablar del testimonio. No se trata de atesorar riquezas. Oiga bien, no se trata de atesorar riquezas espirituales que Dios tiene lista para nosotros, sino de hacerlas ver, compartirlas, transformarlas en algo útil. El testimonio es tanto lo que se puede decir de nosotros como lo que nosotros decimos de Cristo. Sin embargo, la gratitud por los dones presentes no es suficiente. Y Pablo recuerda a los corintios que aún están esperando la revelación final de Cristo. Versículo 7. En el versículo 8 vemos una referencia al juicio. Pero Pablo expresa confianza en sus lectores, cuyo comportamiento estaba lejos de ser sin mancha. El secreto en la obra de Dios no era simplemente los corintios. Vemos aquí en 1 Corintios capítulo 1, versos 6 al 7, el testimonio de Cristo. Número 1, que es dado por la predicación a los incrédulos. El testimonio de Cristo. Número 2, es confirmado por la aceptación de Cristo. Aceptar a Cristo es aceptar que Él es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios, que Él fue el que vino a esta tierra para sustituirnos a nosotros en la cruz del Calvario, porque nosotros teníamos que morir por nuestros pecados, pero Cristo pagó el precio de nuestro pecado y de nuestra maldad. Y número 3, el testimonio de Cristo es completado con todos los dones, versículo 7. Y el testimonio de Cristo culminará en la misma manifestación de Cristo, versículo 7, cuando Él venga a buscar la iglesia. Una vez más, el simple hecho de un saludo lleva a proclamar al Salvador. En estos versículos, una oración y su comentario, Jesús aparece otras 6 veces más. El Cristo que se manifiesta. 1 Corintios capítulo 1, verso 4 al 9. Número 1, nos salvó por su gracia. Versículo 4. Número 2, nos enriqueció con abundancia. Versículo 5, bendiciones espirituales. Número 3, es el tema de nuestro testimonio. Versículo 6. Número 4, es quien se manifiesta, se muestra y se mostrará. Versículo 7, versículo 8. Número 5, es quien nos confirma hasta el fin. Versículo 8. Y número 6, es aquel con quien tenemos comunión. Versículo 9. Lo que Pablo pide a los corintios, o mejor dicho, lo que agradece de Dios como algo natural en todo creyente, resulta múltiple y aumenta el cuadro presentando los versículos anteriores. Los creyentes, 1 Corintios capítulo 1, verso 4 al 5, el versículo 8 al 9. Oiga bien, los creyentes, número 1, han recibido la gracia de Dios. Versículo 4. Recibimos la gracia de Dios, el perdón de Dios, sus hechos de bondad. Alabado sea el Señor. Su compasión la mostró a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Número 2. Los creyentes han sido enriquecidos en todo. Bendiciones espirituales. También nos bendice material. No lo podemos descartar. Alabado sea el Señor. Oiga bien. Número 3. Los creyentes han sido confirmados hasta que Cristo venga. El versículo 8. Y los creyentes tienen comunión con el Señor. Versículo 9. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 9, vemos aquí una declaración donde Pablo dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor. Al orar, Pablo tiene su corazón puesto tanto en quien le escucha, ese Dios que es fiel, como en quien leen lo que narra. En realidad no está orando, sino explicando, que dice al recordarlo en oración. Hay un motivo por el cual siempre vale la pena orar. Escuché bien. Hay un motivo por el cual siempre vale la pena orar.
Tenemos a Dios cuya fidelidad nos permite faltar, no le permite faltar a sus promesas, a Él. Tenemos a Dios cuya fidelidad no le permite faltar a sus promesas. Oiga bien, hay también un motivo para ser constante, ser fieles como Él es fiel. Y la promesa principal que Dios nos ha prometido es la vida eterna. Hoy día, los magos de las riquezas en las iglesias, predicando la prosperidad fuera de contexto, alabado sea el Señor, lo único que hablan es le dicen a la gente, pide al Señor para que reclámele las promesas. ¿Qué promesas le están hablando? No le especifican qué promesa. La promesa más importante es la vida eterna. La promesa que le sigue es el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos la vida eterna. Falta la redención de este cuerpo para que en un día, cuando suene esa trompeta y nuestros cuerpos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, y este cuerpo cambie de corruptible a incorruptible, y este cuerpo sea transformado en un cuerpo glorificado como el de Jesús, entonces nosotros estaremos participando de esa vida eterna, eterna, oiga bien, eterna. Alabado sea el Señor. Promesa que Él nos va a sacar de aquí antes de que caigan los juicios sobre esta tierra. Y hay otras promesas más. Bendito sea el Señor. Oiga bien, hay también un motivo para ser constante. Ser fieles como Él es fiel. Esa fidelidad divina se mostró sobre todo en su Hijo Jesucristo, que es la cumbre de las promesas hechas en la antigüedad. El pueblo que la recibió y que no siempre fue fiel, ha dado lugar al nacimiento de un nuevo pueblo, un nuevo pacto. Aquel que vive en una nueva comunión cuyo eje es Jesucristo. Jesucristo es el nuevo pacto. Alabado sea el Señor, lo que llamamos comúnmente el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 11 al 18. Y encontramos en 1 Corintios capítulo 1, verso 9, la fidelidad de Dios. Número 1, debemos recordar que Él es fiel. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Salmo 19, verso 7. Y 2 Corintios capítulo 1, verso 18. Número 2, Él también nos llamó a ser fieles. Y número 3, estamos en comunión con Cristo. Y su fidelidad nos mantiene en ella. Al cerrar esta introducción encontramos una nueva mención de nuestro Redentor. Y notemos que la forma completa y ferviente en que se mencionan los títulos del que murió en la cruz por nosotros. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 9, Cristo, oiga bien, es el que nos une, el que nos lleva a la comunión con Dios, porque tenemos paz para con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Éramos enemigos de Dios. Alabado sea el Señor. Número 1, Él es el Hijo de Dios como desde el principio. Juan capítulo 1, verso 1. Número 2, es Jesús, el Hijo de María, el hombre. Oiga bien, Jesús de Nazaret. Número 3, es Cristo, el Mesías prometido, o sea, el ungido, el que salvará y honrará. Número 4, es el Señor, el amo, el dueño, lo que nos anticipa su gloria eterna. Es el dueño de la iglesia, no es el hombre. Alabado sea el Señor. Número 5, es nuestro Señor, el de la iglesia y de toda vida. Bendito sea el Señor. 1 Corintios capítulo 1, verso 4 en adelante dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Sigue Pablo hablando, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta ningún don, esperando en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo, el que nos va a ayudar a llegar hasta el fin.
por nuestros propios esfuerzos, obras, inteligencia, no lo vamos a poder hacer. Necesitamos de Él. Es el que nos va a llevar hasta el fin. Alabado sea el Señor, hasta que suene esa trompeta y volemos como águila, entremos allá arriba a las moradas celestiales que el Cristo ha hecho, fue a preparar para nosotros, para que sea irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios, Él va a cumplir. Os ruego pues, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bendito sea el Señor. Pablo está hablando aquí sobre uno de los problemas de todos los que habían. Está hablando, alabado sea el Señor, de las divisiones, mi amado hermano. Personas que hablaban diferentes cosas, enseñaban diferentes cosas y estaban divididos unos entre otros. Bendito sea el Señor. Y hoy encontramos los mismos problemas que habían en la iglesia de los Corintios y los gnósticos dentro de la iglesia actual, trayendo las herejías y metiéndolas dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Gente infiltrado de espías dentro de la iglesia, poco a poco, y están en posiciones altas, en concilio, en posiciones altas, en seminario, enseñando doctorado, en posiciones en institutos, enseñando institutos en las iglesias, de maestros en las iglesias. Hay muchos que se han infiltrado y poco a poco van trayendo las herejías y las van metiendo dentro de la iglesia, porque así es que trabaja el diablo. Poco a poco, bendito sea el Señor, poco a poco va corrompiendo la iglesia. Ese es el problema que hemos estado viendo. Ha corrompido la música, ha corrompido la forma de adorar a Dios, la forma de alabar, de cantar, de predicar. Te encuentras el montón de cantantes con estrategias mundanas, contratando arreglistas del mundo para hacer música, para vender. No van a alabar a Dios, no van a cantar para Dios, ni glorificar a Dios, ni llevar un mensaje. Es para vender. Lo mismo lo encontramos en la radio. La música que estamos escuchando en la radio hace muchos años para acá. Alabado sea el Señor. Los programas, cómo los han ido sacando, programas de estudios bíblicos, cómo los han ido sacando de las emisoras de radio para tener bloques musicales. Y asimismo en la televisión cristiana. Alabado sea el Señor, ha ido sacando el estudio de la palabra. Satanás ha sido bien astuto. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Es que esta noche hemos terminado este estudio. La unidad de la iglesia. Alabado sea el Señor. Y eso quiere decir que el próximo lunes les invito para que estén con nosotros nuevamente. Vamos a estar hablando sobre las primicias. Lo que dice la Biblia, las Escrituras, no los inventos de los hombres. Por lo tanto, le pido que no se lo pierda. Esté con nosotros el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Vamos a hablar sobre las primicias. Bendito sea el Señor. Es que en esta noche vamos a reconocer todos los hermanos que han estado con nosotros. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. En el programa tenemos a mi hija Dilaira Guadalupe. Dios te bendiga, hija. El pastor Leonardo Benítez. Dios le bendiga, pastor. Bienvenido en esta noche. Alabado sea el Señor. Hermana Zulma Arocho. Dios te bendiga, Zulma. Bendiga a Piro. Meilín Quiñones. Dios te bendiga, Meilín. No pude llegar temprano. Alabado sea el Señor. Hermana Carmela Rivera. Mi tía, Dios te bendiga, tía, en esta noche. Hermano Julio Collazo, Dios te bendiga, hermano Julio. Alabado sea el Señor. Hermana Blanca Iris, Dios le bendiga, hermana Blanca. Y a su esposo Francisco en esta noche. Sonia Santos, Dios le bendiga, hermana Sonia, bienvenida también. Sheila Miranda, Dios te bendiga, hija. Alabado sea el Señor, hermana Isaura Rosa, Dios le bendiga, hermana Isaura, bienvenida. Pastora Norma Díaz, de la Iglesia Verbo de Dios en Patterson, New Jersey, Dios te bendiga, Norma.
Saludos a los hermanos allá en Patterson, a Israel. Alabado sea el Señor. Gloria, mi cuñada, Dios te bendiga. Gloria, bienvenida. Carmen Machuca, Dios le bendiga en esta noche. Bienvenida, hermana Carmen. Alabado sea el Señor. Si se me queda alguno, perdonen. Hay unos que salen en el teléfono, otros que no salen. Y algunos que salen al final del programa que no los puedo leer. No los puedo ver, no los puedo leer. Bendito sea el Señor. Como le dije anteriormente, tuvimos problemas para comenzar. Problema de la internet, señal de internet demasiado de baja. Tuve que configurar el programa de hoy, configurarlo en la computadora, eliminando la plataforma de YouTube, bajando la resolución de salida del programa para que pudiera estar estable. Y de esta manera, pues, hemos podido transmitir en esta noche. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Vamos a orar y usted prepárese para recibir del Señor lo que usted está esperando en esta preciosa noche del Señor. Bendito Dios. Vamos a prepararnos para orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza a ti, Padre bueno. Y te damos las gracias por la bendición que tú nos has dado de poder transmitir nuevamente para la gloria y honra de tu nombre. Las gracias por cada hermano, hermana que ha estado en esta noche con nosotros en el programa. Alabado sea el Señor. Te damos las gracias, Señor, y te presentamos nuestras peticiones en esta noche, las mías también, las de mi esposa. Señor, nuestras peticiones, Señor, para que tú las contestes conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad, en el tiempo de tu voluntad, y que cada petición contestada sea de bendición, de edificación, nos acerque más a ti, nos aumente más nuestra fe, nuestra confianza en ti, Padre bueno, que nos ayude, Señor, en este tiempo a seguir firmes, Señor, hasta el fin, Padre bueno. Contesta las peticiones. Glorifícate en cada una de ellas contestadas, Señor amado. Y aquellos que están enfermos, Señor, para ti no hay distancia. No hay enfermedad. Para ti no hay ningún problema. Señor, tú eres el Todopoderoso. Lo creemos en esta hora. Sana a los enfermos. Sana nuestras enfermedades en esta hora. Conforme a tu palabra. Tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Confirma tu palabra en esta hora con milagros, con sanidades, con prodigio, con maravilla. Señor, para la gloria y honra de tu nombre, que cada sanidad en esta hora, cada maravilla, Señor, Padre, cada cuerpo enfermo reciba sanidad y que cada sanidad glorifique tu nombre, Padre bueno. Señor, glorifícate en esta noche. Señor, y en esta hora, aquellos que están en depresión, ¿cuánta gente en esta hora está pasando en depresión? ¿Cuántos de esos que están en depresión oyen que voces, que se quiten la vida, que maten a otras personas? Señor, en esta hora, lo hemos visto en las noticias, día a día aquí en Puerto Rico. Alabado sea el Señor, Padre bueno, glorifícate en esta hora. Señor, tu palabra dice que cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Y con la autoridad de esa palabra, nosotros los echamos fuera. En el nombre de Jesucristo, por tu palabra, para gloria y honra de tu nombre. Y por tu palabra ellos reciben paz en el espíritu, reciben paz en la mente, reciben paz en el cuerpo en esta hora. Señor, y aquellos que en esta hora confiesan a Cristo como Salvador personal, perdona sus pecados. Límpiales en esta hora con tu sangre preciosa. Escribe su nombre en el libro de la vida. Y aquellos que estuvieron en la iglesia, pero por alguna razón se apartaron. Señor, en esta hora, que vienen arrepentidos, recíbelo, perdónalos y restáuralos para gloria y honra de tu nombre. Y en esta noche, Señor, aquellos que anhelan el bautismo del Espíritu Santo, algo que ya no se enseña, no se predica ni se ministra, pero hay hermanos en la iglesia que quieren, desean, anhelan
el bautismo en el Espíritu Santo, Padre bueno. Señor, tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y por esa palabra, desciende ahora Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego entra, quema, transforma, regenera y produce nuevo nacimiento espiritual en ellos, Padre bueno. Y que esta hora derrama dones espirituales que tanta falta hace en la iglesia, donde hay tanta adivinación, que se ha metido tanta gente adivinando, Padre bueno. Alabado sea el Señor. Necesitamos los dones espirituales manifestados en la iglesia para bendición de la iglesia, como dice tu palabra. Padre bueno, derrama dones en la iglesia y en esta hora bendice el pastorado, bendice la iglesia, trae crecimiento a tu obra y glorifícate en esta hora. En el nombre de Jesucristo es hecho, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Queremos recordarle que todos los domingos el pastor Leonardo Benítez transmite su culto a la 1 de la tarde. La iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá a la 1 de la tarde. No se pierda ese culto. Alabado sea el Señor. Te lo consigue en la plataforma de Facebook como Leonardo Benítez. Ahí lo consigue, va a ver el logo de la iglesia. Apocalipsis 4.1 sube acá. Alabado sea el Señor. Sígalo y escuche siempre ese culto que es de grande bendición. Ayer no lo pude escuchar, tenía un compromiso, pero hoy lo puse para oír la repetición. No se lo pierda, los domingos a la 1 de la tarde. Y acuérdese, el próximo lunes comenzamos con el estudio de la primicia. En esta noche le damos las gracias al Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Alabado sea el Señor hasta el próximo lunes. Bendito sea Jesús.